Bueno, mis queridos hermanos, entonces vamos para la segunda parte del testimonio. De verdad que es algo grandioso, es algo precioso, cómo Dios de verdad llega a transformar, cambiar vidas y aún hacer que esas circunstancias que una vez fueron tan nefastas, tan dramáticas, tan tristes, Dios las pudiera convertir para venir a llegar a ser una gran bendición. Entonces, en esta segunda parte, bueno, en la primera parte ya llegué en que ya había determinado deportarme y pedirme deportación, así que para la primera semana de diciembre de 1990, de 1993, perdón, la puse mal, ¿ok? Llegué a Colombia en la primera semana de diciembre del año 1993. Perdonen, en el antepasado lo puse mal y aún lo escribí aquí mal, pero bueno. Ok, en esta segunda parte del testimonio, ya cuando llego aquí a Colombia, mis padres estaban viviendo en Cúcuta. Todavía, gracias a Dios, tenía a mis padres vivos. Por lo tanto, me fui a vivir con ellos allá en esa ciudad. Desde que yo me había ido, desde 1980, un poquito antes del 80, me fui yo para Estados Unidos. Colombia había cambiado mucho, había muchas iglesias cristianas. Y bueno, me averigüé de iglesias cristianas y supe de una iglesia cristiana que era las Asambleas de Dios, donde se encontraba el pastor Satirio dos Santos. Estaba apenas comenzando en su ministerio. Bueno, no, ya tenía bastante tiempo, pero todavía seguían en el templo pequeño. Fue una experiencia muy especial estar en esa congregación. Era mi primer diciembre libre, no estaba ya en la prisión, con Jesús en mi corazón y queriendo hacer su voluntad. Mis hijos estuvieron conmigo ese diciembre. Fue un momento muy especial con ellos. Después de tantos años de separación y tantos diciembres que no pude compartir con ellos, pude por fin disfrutar de la compañía de ellos, pero también aún de la compañía de mi familia, de mis hermanos, de mis hermanas. Algunos de ellos fueron a Cúcuta igualmente para estar conmigo. Y bueno, y como mis padres vivían, pues fueron momentos muy especiales, muy, muy tremendos. Bueno, puedo decir algo en cuanto a lo que en lo que he observado en mi vida cristiana antes de Cristo, ¿ok? Que esa es la primera etapa antes de Cristo, cuando uno, pues, el pecado reina sobre uno, la muerte reina sobre uno por el pecado. Y luego también puedo mirar otra segunda etapa, que fue la etapa donde me sucedió, el 2 de agosto de 1989, me sucedió esta, entre comillas, tragedia, ya que no lo es, porque Dios la convirtió en gran bendición. Esta segunda etapa ya en donde me veo en una situación diferente, en donde todas las cosas cambiaron en mi vida y donde luego, después podríamos decir, antes de cumplir el año en prisión, ya mi vida estaba siendo entregada a Jesucristo. Y que aún durante luego los meses consecutivos, pues comencé a ver cambios muy profundos en mi corazón. Entonces, esa podría venir a llegar a ser como esa segunda etapa, ¿ok? Y de esta segunda etapa es la que quiero hablar, ¿ok? En donde ya conociendo al Señor, ya fueron días muy especiales en la prisión con Él, fueron días de intimidad, fueron tiempos de oración, de búsqueda de su palabra, unos tiempos de ayuno, de oración. Fue bien lindo, realmente pues allá uno no está apurado con nada, no está apurado con nada, ni con tiempo, ni con nada, ni tiene citas, ni nada de esas cosas. Entonces el tiempo lo sabe uno usar muy bien. Especialmente que no teníamos televisión y teníamos una televisión en una sala. Y bueno, realmente ver televisión allá era muy complicado. Así que lo que hice realmente fue dedicarme mucho a la palabra de Dios.
en esta parte de mi salida, ya estando ya en mi casa, lo veo como esa segunda etapa de crecimiento, de mi crecimiento cristiano. Lo llamo segunda etapa porque fue una etapa que ya comencé a vivir en Cristo, que era totalmente diferente a la que tenía antes de ser encarcelada. Aunque sabía que era de Cristo y mi vida era de Él, la religiosidad, porque todavía había religiosidad en mi corazón, el legalismo, había un legalismo muy velado en mi corazón, acompañado igualmente de carnalidad, todavía no había sido pulida, todavía no había sido totalmente limpiada, no estaba solo en las manos del alfarero, llegándome a transformar, quitándome la carnalidad. Y había muchas cosas que cuando uno recibe a Cristo, hay muchas cosas que todavía lo acompañan a uno. Mientras crecemos en Jesús, la ignorancia, la falta de conocimiento, la falta de rendición al Señor en ciertas áreas de la vida, en ciertas áreas del aspecto del carácter o ciertas partes del aspecto de nuestra vida, la falta aún de entendimiento en la verdad, hacían que mi crecimiento espiritual fuera más lento. No di muchas veces el testimonio que debía haber dado, y de lo que ahora en esta tercera etapa, porque la tercera etapa la tengo comprendida entre mi tiempo en Rema, cuando fui al Centro de Entrenamiento Bíblico Rema, y ahora, ¿ok? Esta es mi tercera etapa. Pero como estoy hablando de la segunda, quiero entrar en la segunda etapa. No es mucho lo que puse en esta segunda etapa. Igualmente, ya sabía que no era del mundo, ni que estaba para ser conformada a las cosas del mundo. Sí, yo estoy en el mundo, pero ya yo no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero ya no soy del mundo. Desde un principio, aún a pesar de todas estas cosas y la carnalidad que pudiera haber habido en mí, y quizás en la parte del carácter, el testimonio no era muy bueno, que digamos. Desde un principio fui muy radical con lo que la Biblia me enseña, y aún también con respecto a la cultura y las costumbres del mundo. Siempre hubo encuentros fuertes en mi corazón con respecto a muchas cosas de las cuales ya no quería seguir y ya no me quería conformar. La Biblia nos dice claramente en Romanos 12, en versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a las estructuras de este mundo. Y bueno, en ese proceso de esta segunda etapa de mi vida ya como cristiana, no fue fácil. Creo que mientras somos transformados en la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios, nuestra carnalidad todavía, mi carnalidad estaba todavía muy flor de piel. Las tentaciones igualmente llegaron, los deseos engañosos de la carne. El enemigo comenzó a querer ganar terreno en mi corazón, aunque mi corazón igualmente lo continuaba buscando, continuaba mi oración. Adaptarme a esta nueva vida afuera de la prisión no fue nada fácil. Dentro de la prisión pues se vivía un ambiente un poquito diferente, y eran diferentes las cosas. Entré en ese año 1994, entré en febrero al Instituto Bíblico de Asambleas de Dios. Allí estuve estudiando por un año. Debido a que yo tenía el conocimiento del inglés, conocí a un hermano de Trinidad y Tobago a quien le serví de intérprete, y con quien estuve trabajando por yo creo que casi 3 años. Me mudé a Bucaramanga con él, tomamos una casa para el ministerio. Teníamos un grupo de personas de Trinidad y Tobago con nosotros. Fue un tiempo diferente. En esta segunda etapa que ya había iniciado desde que había recibido al Señor, fue un tiempo diferente.
Aprendí muchas cosas. El ministerio de él comenzó a crecer. Era un hombre muy ungido por el Señor. Tenía muy buena palabra de revelación. Aprendí muchas cosas con él en la parte de la revelación de la palabra. Las experiencias sobrenaturales que se manifestaban en las reuniones de él eran extraordinarias de verdad. Aprendí mucho acerca de la unción. Sí les digo que de verdad que la unción es muy poderosa, la unción que había en él. Allí aprendí también igualmente algo que marcó mi vida, y fue que es mejor tener primero el carácter de Jesús formado en el corazón, ya que la unción igualmente no es permanente, mas el fruto sí es permanente. De ahí que la enseñanza que les hice el otro día con respecto al fruto, esto me enseñó muchas cosas. Y de verdad que en esta segunda etapa, ya como cristiana, aprendí muchas cosas. La experiencia le enseña a uno también igualmente mucho. Viajaba mucho con él, fuimos a muchas ciudades de Colombia, comenzaron a conocerle, se comenzó a hacer muy famoso. Era muy, muy tremendo porque las iglesias a donde visitábamos realmente sucedían cosas extraordinarias, veíamos cambios y transformaciones tanto en los pastores como en la congregación. En esta segunda época me di cuenta que sí, le había entregado mi vida a Jesús, pero que habían aspectos de mi vida que todavía estaban sin renovar. Habían aspectos de mi vida que quizás había descuidado y en las que realmente necesitaba ser totalmente libre. Aún a pesar de que continuaba buscando a Dios, las cosas fueron diferentes. Pues la vida de la prisión era totalmente diferente allá estar afuera. Hubo diferentes, las tentaciones, las cosas, esto y lo otro, pues es diferente. Aún a pesar de que estuve en una atmósfera de gloria, y de unción tan fuertes, todavía me encontraba en una etapa, oye bien, sin entender mucho acerca de mi segundo nacimiento, de mi vida muerta al pecado y viva para Dios. Todavía no tenía ese entendimiento de lo que ahora tengo en esta tercera etapa, en la que tanto insisto con ustedes para que nos veamos realmente muertos al pecado. Bueno, en ese tiempo, en esa segunda etapa, pues no me veía tan muerta al pecado. De ahí que hubo muchos aspectos de carnalidad que se manifestaron fuertemente. Pero hoy puedo decir, es como cuando la palabra de Dios engendra, ¿verdad? La palabra de Dios engendra y mi espíritu concibe. Es como cuando uno está en el vientre de la madre y todavía no ha dado a luz. Y así es como me sentía. Esta segunda etapa de mi cristianismo la veo como de esa manera. Sí, había recibido a Jesucristo, tenía un conocimiento de que había sido perdonada, de que había sido salvada. Si yo me moría en cualquier momento en ese tiempo de la segunda etapa, igualmente iba a ir al cielo, ¿okay? Me sentía redimida, pero algo faltaba. No entendía muchas de las cosas que me estaban pasando en ese momento. No críticas en el aspecto de terribles o algo así, pero muchas veces me preguntaba, bueno, si yo te entregué mi vida, ¿por qué estoy actuando de esta manera? Si yo he rendido mi corazón, ¿por qué estoy actuando de esta manera? ¿Qué cosas me están atando? ¿Qué cosas todavía están en mí, en las cuales me encuentro como en una prisión o en una cárcel? Entonces, podría describir esta segunda etapa como lo que les venía diciendo. Entonces, recibo a Cristo, tengo la semilla, mi espíritu concibe, y es como si todavía estuviera allí esa semilla incorruptible en el vientre de mi corazón, como si se estuviera gestando dentro de mí, sin haber todavía dado a luz a Cristo Jesús. Oigan a los que tengan oídos para oír lo que estoy hablando. Estoy hablando de cómo creo que fue esta segunda etapa para mí. ¿Y por qué digo estas cosas? Bueno, sencillamente porque a veces tomaba decisiones muy carnales,
decisiones que sabía no eran buenas, de las cuales me podían llegar a perjudicar o me podían llegar a dañar. Entonces, creo que en esa segunda etapa de mi cristianismo, pues el testimonio tampoco no fue muy bueno. Creo que hoy en día hay muchos cristianos que viven de esa manera, viviendo todavía en la carnalidad, viviendo todavía en los deseos pecaminosos, sin saber cómo salir de estas cosas. Pero hoy te doy buenas noticias. Hoy te digo que sí se puede. Sí se puede. Y ahorita en un ratito ya estoy hablando acerca de la tercera etapa. Quiero decirles que realmente en esta tercera etapa, en la que sé que voy a ir a muchos niveles mayores de presencia de Dios, de niveles mayores de madurez en el carácter de Cristo, es diferente. Pero volviendo aquí al caso de esta segunda etapa, muchas veces hay muchos aspectos que han cambiado, pero también hay otros aspectos que no han cambiado, ¿ok? Y que dan muestras de que hay áreas que están todavía bajo la potestad del pecado. Y esto me estaba pasando en esta segunda etapa del cristianismo. De ahí que quiero hacer un paréntesis con respecto a qué es la carnalidad, porque es que los cristianos sí recibimos a Cristo. Muchas veces estamos estando a Cristo, pero no hemos dado a luz a Cristo. Entonces ahí es donde debemos dar a luz a Cristo Jesús. Debemos entender que sí damos a luz a Cristo, que sí nacemos de nuevo, que en ese nuevo nacimiento, oye, la semilla de Él, igualmente que mi espíritu concibió, tiene que gestarse, pero igualmente tiene que dar a luz. Tiene que dar a luz. Entonces, ¿qué es la carnalidad? Bueno, la carnalidad es una actitud del cristiano que vive algunos aspectos bajo el control de los deseos engañosos de la carne. Eso es la carnalidad. Hay cristianos que se les nota más, hay otros cristianos que no es tanto, hay otros cristianos que ya han crecido y madurado, que han quemado etapas, podríamos decirlo así, ¿ok? Igualmente, la carnalidad es un cristiano que no está totalmente controlado por el Espíritu Santo. Hay áreas en la vida del corazón del cristiano que todavía no han sido totalmente rendidas y liberadas para el Señor por el Espíritu Santo. Entonces un cristiano que no tiene intimidad con Dios, pues va a ser difícil que viva en el Espíritu, ¿ok? Pues no es controlado por el Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano en un tiempo de caída o rebelión parecer un creyente carnal? Claro que sí, claro que sí. Y esta era la segunda etapa del cristianismo, ya siendo cristiana, en la que estaba quemando. Fue bastante difícil, hubo cosas muy desagradables, pero hay algo que también entendí. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Un cristiano verdadero permanecerá actuando carnalmente? No. Un cristiano verdadero que ha rendido su vida a Cristo y que toma una determinación de cambio no va a continuar siendo igual. Y esa fue las cosas que yo determiné. ¿Ok? Ahora, en Romanos, en el capítulo 8, vemos aquí del versículo 5 al 8, vemos aquí al cristiano carnal. ¿Ok? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Luego en el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y en el 7 dice, de hecho, la mentalidad centrada en la carne lucha contra el plan de Dios y se niega a someterse a su dirección, porque no puede. 8, porque no importa cuánto lo intenten, Dios no encuentra placer con aquellos que están controlados por la carne. Entonces, hermanos, en esta segunda etapa, que en mi vida me llevó a enfrentarme con muchas cosas en mí misma, pero sabiendo que todas las cosas obran para bien, aún esta etapa tenía que llegar a su final. Y bueno, en el año 2000 vuelvo a casa de mis padres. Ya la persona a la cual le servía de intérprete pues se casa y ya yo tomo la decisión de volver a casa de mis padres. Allí
comencé a tener una búsqueda muy profunda de Dios. Dejé de tener tantas actividades, dejé de interpretar, dejé de hacer muchas cosas, como que si me hubiera escondido, como si me hubiera querido meter con el Señor y no quería saber de muchas cosas alrededor de mí. Así que comenzó una nueva etapa, y esta es la que yo llamo la tercera etapa de mi vida en el cristianismo, ¿ok? Ya siendo cristiana. En esta etapa, comienzo a examinarme, a entender mucho más acerca de lo que es el engaño del corazón, acerca de lo que son los deseos engañosos de la carne. La falta de transformación en la renovación del entendimiento es yo digo que es la más importante. Cuando no hay transformación, pues va a ser difícil que usted pueda comenzar a actuar en el Espíritu. Okay, entonces, ¿qué hice? Comencé a través de los estudios bíblicos, unos estudios bíblicos intensos, a llevar a cabo acerca del nuevo nacimiento, lo que era el nuevo nacimiento, lo que era nacer en el Espíritu, cuáles eran los resultados de nacer en el Espíritu, etcétera, etcétera. Ya pues, para eso, ya entrando ya a una tercera etapa. En el 2002 Dios me habla que me olvide de mi tierra y de mi parentela. Y yo digo, ya Dios está queriendo hablarme para llevar a cabo algo. Y ya me estaba disponiendo para ser de nuevo sacada y llevada a otro lugar. En el Salmo 45, 10 al 11, que fue con la palabra que me habló, dice: escucha, hija, presta atención, inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Y yo dije, oh my God, así como hizo con Abraham, que lo sacó de su tierra y aún de su familia. Y luego entonces en el versículo 11 dice: entonces el rey deseará tu hermosura, inclínate a él porque él es tu Señor. Entonces entro en una etapa donde igualmente quiero continuar haciendo la voluntad de Dios, quiero continuar viviendo en el centro de la voluntad de Dios, y pues ya viene entonces un cambio. Después de que Dios me habla esta palabra, comencé a orar y comencé a pedir al Señor que me guiara a toda verdad, que me guiara a dónde debía llegar, etcétera, etcétera. Todavía tenía muchos contactos en Bogotá de amigas por el tiempo que estuve allá, y llegué donde una amiga. Esta amiga vivía cerca de la iglesia Misión Colombia. Justo hacia un año aproximadamente, Misión Colombia, el pastor John Romick, al cual amo mucho y respeto mucho, justo hacía ya un año y largo, aproximadamente, ellos habían abierto Rema Colombia. Esto pues no lo sabía yo. Cuando estuve en la prisión, ya yo había leído muchos libros acerca de Kenneth Hagin, libros que me edificaron poderosamente mi vida. Es más, uno de los libros que leí, aún sin ser cristiana todavía, ni ser bautizada en el Espíritu Santo, fue el libro de las lenguas. Eso fue gracioso, pero lo puse a un lado porque realmente pues no entendía. Y aún cuando estuve en la prisión, yo recibía la revista de ellos. La revista de ellos me la mandaban mensualmente. Y mi sueño era algún día ir a Rema Tulsa. Yo decía, yo voy a ir a estudiar allá. Pero bueno, nunca se llevó a cabo. Pero como ya sabemos, las cosas no fueron así. Comencé a ir a las reuniones que ellos tenían, a las reuniones pastorales que ellos tenían, y a los tiempos de campaña que habían en esa iglesia cuando ellos estaban en la 76. Pero mi corazón sabía que no era el lugar en donde yo me iba a congregar. Estuve hablando con una amiga y le dije que me pusiera en oración, ya que en verdad necesitaba saber qué lugar debía de estar, en qué iglesia me debía congregar. Y bueno,
me metí en un ayuno y oración. Recuerden que siempre he buscado la dirección de Dios en ayuno y en oración. Muchas veces, especialmente en aquellas decisiones que tengo que tomar que sé que van a ser trascendentales, ¿ok? Entonces, comencé a buscar al Señor en la voluntad de Él con respecto al lugar. Así fue, y poco de tiempo después Dios me muestra a través de una amiga de un lugar que ya yo conocía a los pastores de este lugar tiempo atrás, pero nunca pensé que Dios me fuera a mandar a ese lugar, jamás, Dios mío, y menos a la montaña, allá donde hace bastante frío, pero así fue. Y como siempre, queriendo hacer la voluntad de Dios, pues me fui a vivir a la montaña. Estuve en el suroriente de Bogotá, en el barrio Los Alpes. Allí estuve con el pastor Humberto y con la pastora Antonieta. Estuve ayudándoles. Estuve como pastora, podríamos decir, ¿sí? En la que estuve ayudándole con la iglesia. Estuve viviendo con ellos durante 6 meses. Más luego, pues ya comenzaron a entrarme un poquito más de recursos y pues determiné irme a una casa. ¿Okay? Dios siempre a mí me ha sostenido a través de personas. Igualmente con saber el inglés también ganaba dinero. Me daban ofrendas de amor y hacía el trabajo con mucho amor y con muchas ganas porque me gustaba interpretar. ¿Okay? Me mudé a una casa que estaba más arriba de la montaña, más frío igualmente. Allí estuve yo creo que aproximadamente un año, no creo que ni un año, creo que estuve ahí, pero bueno, me mudé a un apartamento luego más cerca de la iglesia otra vez, estando todavía en la iglesia de ellos. Ya en el 2003 entro a Rema Colombia y para mí fue algo grandioso. Entro a una dimensión del entendimiento del Espíritu como nunca antes. Para mí, el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema Colombia me abrió el portal a lo espiritual. Me abrió el portal a la vida del Espíritu a través del nuevo nacimiento. El hermano Kenneth Hagin siempre enfatiza mucho el nuevo nacimiento. Y ya habiendo tenido esos encuentros con el Señor cuando estuve en Cúcuta acerca del nuevo nacimiento, para mí era como tenía un hambre, una sed de las cosas espirituales de Dios tan profunda que para mí la experiencia de haber estado en las escuelas del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema fueron de verdad maravillosas. El nuevo nacimiento ya no era un mero entendimiento, ya no estaba solo en un conocimiento, sino que estaba ya viviéndose en mí. Había ya una experiencia de haber dado a luz. Y eso fue para mí maravilloso. Cada clase para mí era una revelación poderosa en mi vida. Como dije anteriormente, Rema me introdujo a la vida del Espíritu, que es la vida que ahora tenemos. Soy espíritu. Y en mi espíritu está el alma y la parte del corazón donde están la parte de los sentimientos y afecciones, y sentimientos y emociones. ¿Okay? Entonces, a través de la palabra de Dios que Rema enseña, aprendí muchas cosas con ellos. Y le doy gracias a Dios de verdad por ese ministerio, y por el llamado que una vez el pastor John sintió en su corazón de venirse como misionero, siendo obediente igual a la voluntad de Dios. De verdad que es hermoso porque ven uno como la cuestión del dominó, ¿ok? Uno va cayendo en cada lugar de la voluntad de Dios y cómo van cayendo las fichas una detrás de otra. Y bueno, entendí que no tenía que pedirle a Dios aún que me diera su amor.
comprendí, hubo una clase maravillosa acerca del amor, me acuerdo que era una parejita, y bueno, ahí tuve la revelación de que ya su amor había sido derramado en su corazón. Y es debido a eso que yo hago tanto énfasis en muchas enseñanzas con ustedes, cosas que me han edificado, cosas que me han llenado, cosas que me han hecho cambiar mi perspectiva en la vida del Espíritu, que ahora gozo en el Señor. Entonces, iglesia, congregación, hoy a los miembros de mi congregación, es importante que entendamos estas cosas. Entonces, y lo que Dios quiere de cada uno de los que hemos nacido del Espíritu es que crezcamos progresivamente hacia una semejanza a la imagen de Cristo, volviéndonos cada vez más espirituales y menos carnales. Recuerde la segunda etapa, muy carnal y nada espiritual. Pero en esta tercera etapa fue diferente. La transformación en la renovación del entendimiento, ¿a qué me llevó? A ser más del espíritu y menos de la carne. Y llegar a un punto, oye, que sí, cometeré errores, pero ya serán menos. Las decisiones que tomaré ya serán más del Espíritu. Las cosas que hablaré ya son más del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahora estoy gozando más de la vida del Espíritu, porque estoy entendiendo que estoy muerta al pecado, que estoy viva ahora para Dios. Y esto es maravilloso. Este es el proceso más maravilloso. En esta tercera etapa en la que entré, o a la que llamo santificación, porque he entendido igualmente que estoy siendo santificada más y más. Entre menos cabida le doy a la carne, pues más santificada está mi vida, y más mostrando de la vida del Espíritu y de la vida de la santidad que ahora hay dentro de mí. Igualmente, crecimiento a la madurez más y más como Él, los brotes de carnalidad que había estado teniendo en la segunda etapa, en esta tercera etapa son la excepción, pero ya no la regla, ya es diferente. Sé que todavía hay cosas que deben cambiar, lógico que sí, y estoy todavía siendo transformada, pero puedo ver que errores que cometía frecuentemente ya no los cometo. Algunos ya ni frecuentemente. ¡Wow! Y esto es poderoso, poderoso. Luego de oír una clase que nos enseñaba acerca de orar por conexiones divinas, citas y amistades divinas, personas que van a ser clave en tu vida cristiana, personas que van a ser instrumento en tu vida para llevarte a nuevos niveles de gloria y revelación, personas que van a ser ayudas idóneas en el ministerio que Dios te ha dado. Comencé a orarle a Dios por estas conexiones y encuentros divinos, y aún todavía lo hago, y sé que es muy importante tener personas idóneas alrededor de uno. He entendido que en las conexiones divinas de Dios, Él cumplirá su perfecto propósito en nosotros. Estas personas serán ayudas idóneas mandadas por Dios para que cumplamos propósitos y planes de Dios a nuestras vidas. He conocido personas que fueron usadas por Dios en los diferentes momentos de mi vida, y aún todavía tengo con ellos una relación de amistad. Estando en Rema conocí a Leonard, quien era un misionero, y a través de Leonard conocí a Jackie, Audrey Hicks, luego a Jay, a Darlene, luego entonces el pastor John vino, el pastor John Pog vino con su familia, conocí a muchos miembros de la congregación de ellos, y de verdad que ha sido maravilloso. Con ellos he mantenido lazos de amor fuertes en la parte ministerial y en la parte igualmente personal. Cuando Leonard se ausentaba, tomamos un apartamento, y Leonard me pidió el favor de que lo cuidara, de que estuviera pendiente del apartamento. Me fui a vivir con ellos, con él en particular, y también igualmente era un apartamento que servía para misioneros. Allí tuve también a Susan, luego tuve a Mickey, luego tuve a muchas personas del ministerio de Andrew Womack. De verdad que ha sido una gran bendición todas estas personas que han estado en mi vida y que han sido clave en mi crecimiento espiritual. Me gradué en Rema en el año 2005.
Después del apartamento tomé una casa, ya que requería de más cuartos, porque eran muchos más los misioneros que me estaban llegando. Estuve así como que sería como un año largo, estuve con esto, pero luego ya en Misión Colombia ya se había mudado a un lugar más grande, habían edificado ya un edificio más grande donde tenían alojamiento para misioneros. Sabiendo que ya estaba acercándome el tiempo para un nuevo cambio, comencé a orarle a Dios y pedirle a Dios su dirección. Recuerden, siempre he buscado hacer la voluntad de Dios. Una buena amiga mía, Pilar, me habló acerca de Villavicencio. Villavicencio, yo no conozco a Villavicencio, no tengo idea de Villavicencio. Pues yo sé que esto era el llano, etcétera, etcétera, pero nunca había pensado en Villavicencio, se lo digo sinceramente. Me invitó a venir con ella a predicar, ya que ya en ese tiempo ya había aprendido mucho acerca de ser guiada por el Espíritu. Lo que hice fue decirle, vamos, y será Dios mostrándome lo que quiere conmigo en esta ciudad. Nunca lo pensé, nunca lo imaginé, pero recuerda, mis pensamientos son diferentes a los de Él. Pero eso es maravilloso, es hermoso vivir en la voluntad de Dios. Bueno, y así fue. Me vine con ella, estuve un fin de semana con ella aquí en la ciudad, estuvimos en una Semana Santa, me acuerdo tanto. Y al terminar, el primer día no fue mucha gente, compartí la palabra de Dios con ellos, compartí acerca de Jesucristo como Salvador. Luego al terminar el sábado, el lugar estaba repleto. Había gente de pie, no teníamos silla, ¿no? Eso fue algo improvisado, fue muy lindo. De verdad que todavía me acuerdo de eso y le doy gloria a Dios por su perfecta voluntad. Bueno, les prometí que volvería cada semana para darles un discipulado. Allí en el lugar en donde estuvimos era el hogar de Germán y Argenis. Para los que son miembros de la congregación, pues saben quién es esta parejita tan especial en mi corazón. Ella no conocía al Señor, pero Germán ya había aceptado al Señor. Pero igualmente ella lo aceptó. Y bueno, prometí que volvería cada semana para darles un discipulado. En estos días ya Susan venía para estarse unos meses conmigo. Susan tenía un discipulado muy bueno, con el cual comenzamos a discipular no solo en Bogotá, sino que también lo vinimos a hacer aquí en Villavicencio. Y viajaba una vez a la semana. Nos veníamos los viernes, dábamos el discipulado los domingos, dábamos los discipulados los sábados y luego nos íbamos el domingo en la mañana. Y esto lo hacíamos todas las semanas. No pensaba mudarme, no tenía mi corazón todavía mudarme, todavía tenía mi casa, la casa de los misioneros, así que no había de verdad que tomado ninguna decisión acerca de mudarme. Pero algo sucedió en el 2007, ¿ok? Tomamos una casa aquí en arriendo debido a que necesitábamos pues estar en un lugar. Entonces tomamos una casa en arriendo, compramos camas, compramos las cosas así como más importantes. En el 2007 las cosas comenzaron a cambiar. Lógico, ya al tener la iglesia Misión Colombia, tener alojamiento para misioneros, pues ya no iban a usar de mis servicios. Entonces me doy cuenta de que la puerta ya necesitaba cerrarse y necesitaba tomar una nueva etapa en mi vida. ¿Qué debía de hacer? ¿Dónde debía irme? Y sentí por parte del Señor venirme a vivir aquí a Villavicencio. Sí, Señor, aquí a Villavicencio, en el 2007. En el 2008, bueno, me mantuve con una muy buena conexión con Misión Colombia. Recibía grupos de estudiantes, así que mi relación con ellos estuvo siempre muy cercana. En el 2008 se iniciaron las clases del Centro de Entrenamiento Bíblico Rema Seco aquí en la ciudad de Villavicencio.
Llevamos ya 12 años entrenando a muchos creyentes. Y han sido 12 años, de verdad que el tiempo con el Centro de Entrenamiento Bíblico Rema Seco aquí ha sido hermoso. De verdad que sí ha sido muy hermoso. Y bueno, por esta pandemia pues sabemos que ahora se están tomando las clases virtuales. El haber buscado la voluntad de Dios y luego entender y obedecer es la razón por la cual hoy me encuentro en medio de ustedes contándoles este testimonio. Vale la pena obedecerle a Dios y conocer sus planes acerca de nosotros. Aún hay cosas que no entiendo, oye bien, ¿ok? Pero estoy confiando que sus planes y propósitos se cumplen en mi vida. He tenido... he tratado de que me concedan la visa para los Estados Unidos. He hecho 3 intentos, a los cuales todas me las han negado, pero no ha sido todavía posible. Pero sé que llegará el día en que el Kairos de Dios entrará en el cronos de mi vida y la puerta se abrirá. Dios ya me ha hablado varias veces, pero igualmente será en el tiempo de Él. Amén, será en el tiempo de Él. Bien. En esta, sé que Dios va a conceder estos deseos del corazón. Mi sueño es tener un terreno para construir el auditorio, para construir la iglesia, los salones de clase para Rema Seco, tener alojamiento igualmente disponible para tener estudiantes y misioneros que vengan a Villavicencio. Y esto está por cumplirse muy pronto. Así lo estoy creyendo en mi corazón. En esta tercera etapa, de la cual ya estoy caminando, ¿okay? He entendido que es mejor vivir en el espíritu que en la carne. Yo creo que sí, es mucho mejor. Es mucho mejor. Por eso soy tan insistente con respecto al tema: estoy muerta en su muerte, estoy muerta al pecado y resucitada en su resurrección, estoy viva para Dios. Cuando comienzo a entender estas cosas, es mucho más el caminar en el espíritu que el caminar en la carne. Y se los aseguro, la vida sí es diferente cuando entendemos el principio de la cruz del Calvario y cuando entendemos la resurrección. En esta tercera etapa igualmente, ya en mi cristianismo, he entendido que lo que Dios tiene es tan grande, que solo en Él puedo hacerlo. Ya no me apoyo en mí misma, ya no me apoyo en mi sabiduría. Ya ahora puedo descansar en su gracia, mucho más en que Él lo va a hacer a través de mí. La historia de Abraham me ha enseñado que por grande que fue la promesa en sí misma, oye, él tendría que entender que solamente en Dios y Dios lo podría hacer. Por eso he entendido ahora que las promesas que Dios me ha dado son muy grandes y son sí y amén en Cristo. Pero en mí misma, en mi propio poder o en mi propia sabiduría, no las podré ver cumplidas, sino solo en Él. Y quiero compartir con ustedes Romanos 4 de la versión El Mensaje. Es un versículo que impactó mucho mi vida ya años anteriores, en donde veo cómo realmente entendí que las cosas que Dios va a hacer van a ser tan grandes que yo no las puedo hacer. Él las hará a través de mí. Y mira lo que dice, versículo 1 al 5. Entonces, ¿cómo encajamos en lo que sabemos de Abraham, nuestro primer padre en la fe, en esta nueva forma de ver las cosas? Si Abraham, por lo que hizo por Dios, consiguió que Dios lo aprobara, ciertamente podría haberse atribuido el mérito. Pero la historia que nos dan es una historia de Dios, oye, no una historia de Abraham. La historia que te estoy contando no es mi historia, es la historia de Dios con clemencia, con su hija. Esto me impactó tremendamente, estos versículos, y por eso siempre declaro, no es mi historia, es la historia de Dios con esta mujer que le creyó una vez y que aún a pesar de todas las cosas y de lo que sucedió el 2 de agosto de 1989, supe después, que Dios lo transformaría en una gran bendición.
Pero la historia que nos dan es una historia de Dios, no una historia de Abraham. Lo que leemos en las Escrituras es, Abraham entró en lo que Dios estaba haciendo por él. Y ese fue el punto de cambio. Así igual yo. Yo entré en lo que Dios estaba haciendo conmigo. Por eso, ese fue el punto de cambio. Cuando tú entras en lo que Dios va a hacer contigo. No es Dios entrando a lo que tú quieres hacer, sino es tú entrando a los planes y propósitos de Dios. Muy diferente. Confío en que Dios lo haría en lugar de tratar de hacerlo por sí mismo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Confiando en que Dios lo hará. Confiando en que Él cumplirá las promesas que Él ha hecho a mi vida. Amén. Y luego en los versículos 4 y 5, si eres un gran trabajador y haces un buen trabajo, mereces tu paga, ¿verdad? Sería un salario, ya no sería un regalo. Pero si ve que el trabajo es demasiado grande para ti, que es algo que solo Dios puede hacer, y confías en que Él lo hará, que tú nunca podrías hacerlo por ti mismo, sin importar lo largo que hayas trabajado. Oye, bueno, esa confianza es en Dios por su gracia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Yo entendí, ¿ok? Si trabajaba para merecer un pago, ya no era un regalo, ya sería un salario. Pero como vi que las cosas eran mucho más grandes de lo que yo podía imaginar o pensar o creer, entonces confié en que Dios es el único que lo puede hacer. Y Él lo hará. Nunca podría hacerlo por mí misma. Nunca yo me hubiera por mí misma venido aquí a Villavicencio y pasar todas las cosas que he pasado en mi vida. Aleluya. Nosotros no somos considerados justos por nuestras acciones, sino por nuestra fe en Dios, quien nos perdona a nosotros los que hemos sido pecadores. Gloria a Dios. Igualmente entiendo que ahora estoy en una carrera, ¿ok? Es una carrera lo que hay delante de mí y que debo de persistir en esa carrera. Quiero compartir algunos versículos ya para cerrar, ¿ok? Que me han ayudado a perseverar, a pelear esa buena batalla de la fe, a mantenerme firme. Y eso es lo que en la palabra de Dios, en el Centro Bíblico Rema Seco me enseñaron. En el PTP, Filipenses 3, en la Passion Bible Translation, en Filipenses 3, 12 al 16, admito que aún no he adquirido la plenitud absoluta de lo que busco. Oye, yo lo sé, yo lo admito, pero corro con pasión. ¡Wow! Corro con pasión hacia su abundancia para poder alcanzar el propósito que Jesucristo me ha llamado a cumplir y quiere que descubra. No dependo de mi propia fuerza para lograr esto. Sin embargo, tengo un enfoque convincente. Olvido todo el pasado, ya que en su lugar fijo mi corazón al futuro, a lo que Él tiene deparado para mí. Corro directo por la invitación divina de alcanzar la meta celestial y ganar el premio de la victoria a través de la unción de Jesús. 15. Entonces, que todos los que estén completamente maduros tengan esta misma pasión. Y si alguien aún no se siente atraído por estos deseos, Dios se lo revelará. Y avancemos todos juntos para alcanzar este premio de la victoria, siguiendo un camino con una sola pasión. He entendido que estoy en una carrera y que estoy apasionada por llegar a la meta de esa carrera. ¿Lo estás tú también? Recuerda, estoy ya en mi tercera etapa. Esta es mi tercera etapa. Esta es mi tercera etapa en donde estoy hacia arriba. Estoy hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Sí, Señor. Con pies de siervas para vivir en las alturas. Amén. Para vivir en las alturas y mantenerme en las alturas. En 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena confesión delante de muchos testigos. Peleo la buena batalla. Oye, es buena, la batalla es buena. ¿Por qué es buena? Esa batalla de la fe, ¿por qué es buena? Porque ya Jesucristo
triunfó. Y Él me ha dado su triunfo para que ahora yo, en esta vida, triunfe sobre todas las vicisitudes o circunstancias o aflicciones que el mundo quiera tirarme. Amén, aleluya. Dios sí tiene un futuro brillante, lleno de vida de abundancia, aún en medio de las aflicciones que se puedan vivir por las circunstancias. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. En 2 Corintios 13:11, léalo usted allá en su casa. Otra cosa también que he visto muy importante es que está en Gálatas 6:15 al 16. No importa si no fui si fui o no fui circuncidada. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Oye, en una creación nueva. Y luego en el versículo 16 dice que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ¿qué? Según este principio, según esta nueva creación. ¡Wow! Gloria a Dios para ser un nuevo pueblo de Dios. Colosenses 4:12 dice, esta fue una oración de los hermanos en Colosas. Dice, les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y los perfeccione y que les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Oro hoy esa oración para con todos los que me están oyendo. Esta oración es poderosa. Primera Tesalonicenses 5:24. Estoy compartiendo versículos que han impactado mi vida y en las cuales he estado confesando constantemente y creyéndole al Señor en estos versículos en particular. El que te llama por tu nombre es confiable y fiel y completará completamente tu trabajo en ti. Hoy te lo digo a ti también. Oye, esto no solamente es para mí. Estoy en mi tercera etapa, estoy corriendo la carrera, sí es verdad, pero necesito orar fervorosamente, necesito creer igualmente, mantenerme en la fe igualmente, estar velando y orando igualmente. Y eso lo he entendido en esta tercera etapa. No podemos bajar la guardia, hermanos. No podemos bajar la guardia. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es de otra versión. Segunda de Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Oye, Él sí nos libra de toda obra mala. Él sí nos libra de las trampas del enemigo. Él sí nos da la capacidad para guardar el corazón en los engaños de la carne. Él sí lo hace, pero hay que creerlo y hay que caminar en lo que estamos creyendo. Si estás creyendo esto, camina entonces en lo que estás creyendo. Dios es el que nos hace aptos para hacer la obra, no nosotros mismos, sino Él lo hace a través de nosotros. ¿Qué ese es el problema con la mayoría de nosotros? Pensamos que tenemos que llevar un activismo todo el tiempo. No, la obra la hace Él a través de nosotros, no nosotros. Hebreos 13:20 al 21. En la última parte del 20 dice, por la sangre del pacto me hizo apta en toda buena obra para que haga su voluntad. Oye, Él nos hace aptos. Es Él el que nos hace aptos. No nosotros mismos, es Él el que nos hace aptos. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5:8 al 11. Esté bien equilibrado. Estos son consejos que le estoy dando, que los he tomado en mi vida. Oh, Dios mío. Esté bien equilibrado y siempre alerta. Hay un enemigo, hay que estar alerta, porque su enemigo, el diablo, deambula sin cesar como un león rugiente, sin dientes, eso sí, en busca de su presa para devorar. Pero de todas maneras, tome una posición decisiva contra él y resista cada ataque con fuerza, con fe vigorosa. Porque sabes que tus hermanos y hermanas creyentes en todo el mundo están experimentando el mismo tipo de problema que soportas. Y luego en el versículo 10 dice, después de tu breve sufrimiento, qué tremendo, el Dios de toda gracia amorosa que te ha llamado a compartir en su gloria eterna en Cristo, te restaurará personal y poderosamente, te hará más fuerte que nunca.
Sí, Él te pondrá firmemente en su lugar y te fortalecerá. 11. Y tiene todo el poder necesario para hacer esto por siempre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. A lo mejor tú estás pasando crisis, momentos tremendos en tu vida y pareciera que todo estuviera en tu contra. Pero hoy te digo, lee ese versículo que les acabo de dar, 1 de Pedro 5, del 8 al 11, y comienza a hacerlo vida en ti. Comienza a practicar la palabra de Dios para que así las vicisitudes de la vida, las adversidades, no te ahogues en un vaso de agua. No lo permitas. A lo mejor sientes que tus fuerzas se te acaban y no entiendes el porqué de las situaciones que a tu vida han llegado. Quizás pareciera que Dios está alejado de ti, así como lo pensé yo, y que no escucha tu clamor, pero quiero decirte que no tienes de qué preocuparte. Él nunca te pondrá una carga que tú no puedas soportar, sino que Él mismo te ayudará a salir de cualquier situación en la que te encuentres. Solamente tienes que seguir los pasos que Él quiere que tú sigas. Él va delante de ti, sigue los pasos, sigue los pasos, sigue los pasos. Y mira algo, hay 3 cosas antes de cerrar. Sí, ya estoy terminando. Hay varias cosas, no las voy a compartir todas, o sí. Bueno, vamos a ver. Ok, hay unas cositas que quiero ya terminar, ok. Tienes que entender que lo que Dios hace tiene sentido, aun cuando no lo tenga en ese momento para nosotros. Pues Él trazó un plan desde un principio y lo va a cumplir contigo. Saber esperar el tiempo de Dios para poder encontrar respuesta. Echa fuera toda desesperación y espera, porque sin duda su respuesta sí viene. No permitas que de tu boca sigan saliendo palabras negativas o cuestionamientos en contra de Dios, como el hecho de preguntar el por qué, el comenzarte a amargar, pero esto y lo otro. No, de las cosas, en vez de decir solamente, Señor, ¿para qué me estás enviando esto? Y Dios comenzará a bendecirte. La verdad es que no importa qué es lo que estés pasando, a lo mejor no lo entiendas y pasarás mucho tiempo sin entenderlo, quizás. Pero debes estar seguro de que Dios tiene el cuidado de tu vida y de las cosas que amas, así que descansa en Él y espera en Él. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas Él me hace andar. Dios, te doy gracias por cada persona que oiga esta segunda parte de este testimonio. Señor, háblales al corazón. Muéstrales, Señor, lo grandioso, lo poderoso, lo maravilloso, lo soberano que tú sí puedes llegar a ser sobre la vida de una persona. Cuando nosotros te damos permiso, para que tú tomes el control. Dios, hoy quiero darte gracias por los 31 años, desde el momento en que me sucedió lo que llamé una gran calamidad, para luego entender y comprender que tú la convertiste en una gran bendición. Hoy quiero bendecir especialmente a todas las personas que de una manera u otra han servido como personas idóneas en mi vida, como personas que han marcado mi corazón, esas personas que me han ayudado espiritualmente a continuar corriendo mi carrera. Hoy igualmente le doy gracias a Dios por mis 2 hijos, por Luis Carlos y por Nick. Hoy quiero decirle a mis hijos que les amo. Les amo. Les amo y sé que Dios tiene todavía
cosas mucho más grandes para todos nosotros, aún para las vidas de ustedes. Igualmente quiero darle gracias a Dios por esta congregación, una nueva creación en Cristo, por cada miembro de esta congregación. Quiero también darle las gracias a Germán Argenis por estar todo este tiempo, desde el momento en que ellos abrieron las puertas de su casa, que han sido una parte tan importante para este ministerio en esta ciudad. Hoy doy gracias a Dios, gracias al Hijo, gracias a Jesucristo por la obra de la cruz del Calvario. Hoy te bendigo, Señor, y te alabo. Igualmente doy gracias a toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas, los que vayan a ver este video de testimonio. Sé que tuve que hacer un resumen, pero sé que es muy significativo para los que lo van a ver y los van a oír. Igualmente, hoy bendigo este video, Señor. Bendigo la primera parte y bendigo esta segunda parte, en donde tú hablarás a tu pueblo. Son palabras de espíritu y vida.